Bueno, muy buenos días con todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo del podcast de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Yo soy Manuela Cordero y en esta mañana, cuando estamos a punto de cumplir los 40 años de la facultad, estamos junto a dos importantísimos e insignes profesores de la facultad y además exdecanos, Vicente Mogrovejo y Patricio León. Muy buenos días, Vichy, ¿cómo está? ¿Cómo le encuentra la mañana? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y esperamos cumplir con la expectativa que ustedes tienen respecto a lo que hemos vivido como profesores. Como profesores, muy bien. Y Patricio, ¿cómo le va? Oye, volviendo a los años a la facultad, ya son 13 años de jubilado y realmente extrañando esta lindísima oportunidad que nos dan de estar juntos. Patricio y Vichy, les comentábamos antes de iniciar junto con Danilo y Mateo. Buenos días, Mateito, ¿cómo le va? Hola Manu, ¿cómo le va? Sí, le están gustando estos programitas. Sí, está chévere la segunda temporada. Sí, está Vino chévere, con toda la ¿no? energía, ¿no? Sí, con toda la energía. Hablábamos con Patricio y con Vicente antes de comenzar que queríamos que nos cuenten acerca de las anécdotas de quiénes éramos cuando estábamos comenzando. Entonces vamos a comenzar con el Patricio. ¿Usted cómo llega a la Universidad de la SUAY? Bueno, ¿Y en qué año? Aunque suene a CEFU. Oye, realmente es la CEFU, porque yo recibí en forma intempestiva una invitación de la universidad en el año 84, al comienzo del 84. Una solicitud porque había, por parte de Claudio Malo y su relación con el CIDAP, que traía diseñadores básicamente mexicanos, la posibilidad de buscar como mejora y como apoyo a toda la artesanía de fama que ya tenía Cuenca en ese tiempo, a una formación de artesanos y de diseñadores que crearan el neodiseño, llamémoslo así, un nuevo diseño, pero con las características propias de ya la tecnología, el conocimiento y la formación. Yo estuve en arte práctico desde el año 69. Uh-huh. Y en 69, en arte práctico, con tu hermano adorado y queridísimo, tus dos tío, hermanos. Mis dos tíos, sí. Tus dos tíos que trabajaron conmigo. Hablo de Adriano y de Mauricio. Ellos estaban en arte práctico y fue una empresa en donde yo pude desarrollar de forma como arquitecto. Lo que menos hice es estudiar la arquitectura y aplicar la arquitectura. Tuve que entrar a la parte de diseño, tuve que entrar a la parte de aprendizaje de la formulación de los diseños para la empresa. Me fui a trabajar en Lima con Estudios 501 para traer los planos de los muebles. De los muebles que en ese tiempo para arte práctico eran una razón fundamental de su desarrollo y su crecimiento increíble que él llegó a tener. Luego también tenía que viajar muchísimo porque hacía decoración, hacía diseño, hacía publicidad. Publicidad trabajé muchos años con Peter Musfer. Ya. Todos los años trabajábamos todas las carreras. Y entonces fue un aprendizaje realmente excepcional. Viajaba a ferias para ver los objetos que teníamos que vender, irnos a empresas que tenían otro criterio de realización, la forma de venta de los muebles, que era hacer espacios y ambientes similares a los de las casas. Uh-huh. Para poder exhibir los productos. Claro, simular los ambientes domésticos. Simular así. Y entonces todo eso fue enseñándome, haciéndome diseñador dentro de la arquitectura y no hacía nada de arquitectura. O sea, era arquitecto sin ejercer arquitectura y era diseñador sin tener título de diseñador tampoco. Y después me hice artesano y sin ser artesano tampoco. Pero en ese momento usted conocía acerca del diseño, es decir, ya se empezó a relacionar desde el año 69 con su trabajo en esta importantísima empresa con diseñadores. Así fue. Trabajé con muchos diseñadores y aprendí, digamos, hasta llegar acá, porque como digo, esa visión de la artesanía también entendida bajo esa cuestión industrial, esa cuestión grande, pues
me sirvió para que llegue realmente con el orgullo enorme para fundar la Facultad de Diseño. Me acuerdo que los primeros meses, porque se abrió el ciclo de octubre a enero, ese año la facultad. Ahora, ¿cómo llegó el Vichy? Eso ya es otra historia. Hay que conversar. Es otra historia. Ese es ya un podcast Eso más completo. bien que cuente él. Ya, ¿cómo llegó el Vichy? Bueno, yo tuve la oportunidad de venir a la facultad, ahora facultad, en ese tiempo recién una escuela en formación. Primero porque Diego Jaramillo era mi compañero de trabajo en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Arquitectura. Él era el que estaba con Patricio armando toda la estructura curricular de lo que sería la escuela. Y yo en la Facultad de Arquitectura de la universidad trabajaba en el área de expresión gráfica. Estaba básicamente solo dedicado al área de expresión gráfica. Entonces, la venida acá por mi parte era para estructurar toda la parte académica relacionada con la expresión gráfica, que implica dos cosas: el dibujo a mano alzada y el dibujo técnico. Entonces era un reto establecer una diferencia entre lo que era la expresión gráfica para el diseño y la expresión gráfica para la arquitectura. Ajá, una cuestión de escala, de detalle. De hecho, la expresión gráfica es universal para cualquier forma de representación, para cualquier forma de hacer objetos. Uh-huh. Pero hay particularidades que de hecho se las debe ir incorporando y puliendo a fin de que haya la discreta diferencia entre trabajar para la arquitectura, que es una cosa muy específica, que trabajar para el diseño, que tiene una amplitud un poco más versátil, que tiene una estructura conceptual bastante más versátil, porque estás hablando de diseño en varias áreas. Claro. Y se estaban enfrentando ustedes a eso, a ese diseño generalista. Y nos enfrentábamos a ese reto de cómo hacer que las materias sirvan para esta nueva actividad profesional que la íbamos descubriendo conjuntamente entre todos los que estábamos encargados de armar parcialmente unos el pensum y otros la visión general del pensum. ¿Y cuánto tiempo les tomó armar el pensum? Este proceso de armar el pensum de las materias, de empezar a ver quiénes podían sumarse en este octubre del 84 al nuevo ciclo. ¿Cuánto tiempo más o menos tomó? Bueno, yo creo que Patricio y Diego trabajaron alrededor de un año, 6 meses, un año, para armar la estructura conceptual de la carrera. Y nosotros, los que teníamos que ir incorporando los insumos con cada una de las materias, porque se incorporaron también otros profesores en otras áreas, tuvimos que un semestre hacer todo para poder armar una estructura coherente. Y que me va sucediendo, mientras vamos avanzando en el camino de una facultad, nos vamos dando cuenta de que hace falta este conocimiento, de que se suma este nuevo profesional. ¿Cuáles fueron esos profesionales que les acompañaron en ese momento? Y además, ¿quiénes fueron esos artesanos, esos artistas y artesanos que les acompañaron en principio? Bueno, Patricio León tiene ahí una equivocación crasa. A él no le invitaron porque era artista. Un artista. A él le invitaron porque era la primera muestra arqueológica que la facultad o la escuela de diseño iba a tener. Entonces... Yo interrumpo un ratito. Aprender de las bondades de una pieza arqueológica era espectacular. A mí me encantan esa relación que tienen de amigos, y me surge la pregunta, ¿se conocieron en la escuela o ya eran amigos de antes? Desgraciadamente aquí. Lo que pasa es que en la escuela no podíamos habernos conocido porque él podía haber sido mi papá en esa época.
Él podía haberlo traído de la mano a la facultad o a la escuela. Como hoy día, más o menos, que hoy le día. trajo Pero también eso de la por mano. tamaño, Ahora, ¿no? ahora es al revés. El que tiene que coger Tamaño es el que... ahora es al revés. Ya no puedes subir ni bajar el grado. O sea, Y vos solo ruedas. ay, Ya. bueno, Ya. una de las cosas interesantes de armar un pensum es, como decía, encontrar el punto clave para relacionar lo que tiene que ver con la formación de arquitectura y la formación de diseño, diseñador. En el camino nos íbamos dando cuenta que en principio repetíamos los mismos esquemas académicos, los mismos esquemas en términos del nivel de conocimiento, de la cantidad de información que íbamos entregando a los estudiantes. Porque no podíamos... Salir de ustedes mismos. No pues, podíamos ¿no? de golpe ser otros, entre comillas. Siendo arquitectos teníamos que aprender a ver de otra manera la expresión gráfica, por ejemplo, o de otra manera las matemáticas, porque en ese tiempo también se daban matemáticas. La física, la geometría. Es decir, la utilidad del conocimiento, la utilidad de la información tenía otro sentido. Entonces, darnos cuenta de eso, en principio era difícil, pero la práctica en términos de relacionar cierto tipo de materias con otras que son de apoyo, nos iba haciendo ver que las necesidades académicas son diferentes, pudiendo tener un mismo tronco. Entonces, la lucha en los primeros años fue por ir puliendo la necesidad de encontrarle utilidad al conocimiento que íbamos entregando a los estudiantes, la información que íbamos entregando a los estudiantes. Yo creo que hasta mi decanato todo era un aprendizaje y un ¿Y en qué año continuo fue su movimiento. decanato, Vichy? Bueno, yo estuve en el decanato, creo que el último quinquenio de los 90. Ya. Porque- Hasta el 2000, no. Errado. No, porque yo tomé el decanato del 2000 al 2006. Por Ya. eso. Y él terminó en 1000... A ver, Entonces, reste de 2006. en el último quinquenio O sea, de que los explícale 90. así, ve, notarán que... Lo que pasa es que para ti quinquenio es una palabra medio No. difícil. Digo, 6 años de decanato. Ah, Yo eran 6 empecé años. 6 años, porque eran 3 periodos de 2 años. Ah, ya. Con reelecciones. Y yo le seguí, desgraciadamente, al enano. Ya. Y ahora lo que dijo el Hurtado con respecto al Félix Cordero, tú eres, ¿qué? Sucesor. Bueno, el que componía las cosas, digamos, Ya, reparaba. Bueno, para el No. segundo quinquenio de los 90, la facultad había llevado ya un... No puedes sumar, un- esta para dar ya, fecha exacta. La si no facultad te- había, en esa época, la escuela y facultad nuevas, ¿no? Porque Pero ya para ese momento era parecía- facultad. ya era facultad. Y era facultad. Había vivido un periodo bastante intenso en términos académicos, de lucha continua, hasta por ganarnos nuestro espacio aquí en la universidad. Claro. Como seguramente Diego ya contó, Sí. porque él El movimiento. estaba enfrentando, igual como Manuel Contreras, estas situaciones. Bueno, y todos nosotros, Y el por nombramiento supuesto. y el desmembramiento hacia facultad. Pues, fue un chivo hasta con las altas dirigencias De la universidad. Claro. Hasta conseguir que aprueben ya la separación, porque nosotros estábamos todo el tiempo con Parte de Ciencia y administración. Ah, no, ciencia y tecnología. Ciencia y Sí. tecnología, sí. Que habían puesto cadenas y que había protesta y todo, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, era toda una lucha. Es que era un momento también de darle valor a esta nueva disciplina que, Claro. que poca gente debe haber comprendido también desde las tradicionales escuelas y corrientes, ¿no? Que estaban aquí en la universidad en ese momento. ¿Y creen que eso se quedó en las aulas? ¿Notaban esa revolución también dentro de los estudiantes en el diseño?
Por supuesto. Sí. Sí, Por sabía. supuesto, había una conciencia plena de los estudiantes de que debíamos tener presencia, La independencia. Ok. independencia, porque ¿qué hacíamos al lado de los economistas, Claro. los administradores de empresas? Y además teníamos el revolucionario propio Fabián Andívar, Claro. ¿te acuerdas? Que salía de las calles con el CREA, era director del grupo de empleados del Un CREA, activista. Activista. Entonces él era el que dirigía El las que les puestas de- movía, el que les claro. activaba. Ya decía él, no, el Fabián y todo el grupo. Era el guerrillero caminante. Yo le tengo una pregunta, mi querido Patricio. Nos mencionaba usted que al comienzo también se dedicó al tema de la publicidad y en la mitad del diseño y demás. En esa época como que éramos todólogos, ¿no? A la final. ¿Qué Sí. tanto le vio usted que ha cambiado, por ejemplo, en la publicidad, tanto el mensaje como el diseño, la parte gráfica? ¿Qué tanto ha cambiado a lo que ve ahora? Verás, mi formación era en la rama de publicidad de una empresa ya muy, muy importante del país. Entonces, la publicidad, como te comentaba, tenía dos personas con los que trabajaba. El uno era Peter Musfeld, que era un diseñador Ok. gráfico de una empresa muy conocida de publicidad de Guayaquil. Y el otro era un amigo increíble, pero tenía una visión muy importante para esto, que era Fernando Baulús, Ok. que era director de cine Ah, wow. español. Y nada Ok. más y nada menos que había hecho la filmación con Audrey Hepburn. Wow. Ya. O sea, que estabas hablando así. Grandes y ligas. un tipo excepcionalmente buen amigo, muy buen amigo. Entonces, con los dos, aparte de una amistad muy estrecha, tenía un asesoramiento muy importante, que lo que yo por eso exigí que me acompañara, para poder mantener un monstruo que era en ese tiempo arte práctico. Llegó a ser entre las 5 mejores empresas de Latinoamérica. Fue una empresa en donde tenía perfeccionado todas las Y esa es características. la herencia del prestigio de los muebles cuencanos. Es el Claro, inicio, ¿no? Es el inicio de los muebles cuncanos. Fue el arte práctico, ¿no? Que fue Sí, una... sí. Ok. Como le digo, entré ahí, pero mi carrera me llevó hasta la vicepresidencia de la compañía. Ok. Y de allí me tocó el otro salto. O sea, estando tan bien, dije, bueno, pero ¿yo qué hago? Por mí. Había visto tantas cosas y quería hacer lo mío. Y ahí nació el vidrio en mi cabeza y me llevó por otro lado. Pero el momento en el que nace el vidrio en su cabeza también estaba influenciado por todo lo que ya estaba sucediendo en la facultad y todo lo que había visto Por supuesto. ya con el claro, trabajo artesanal Claro. en ese momento. Y a diferencia de lo que veo hoy, ¿cuál diría usted que es el cambio principal? Tanto en la publicidad, como digo, en la parte del mensaje que se transmite, Exacto. como en Exacto. la parte de diseño. Bueno, nosotros hicimos un estudio en cuál era el criterio principal que podía mantener a la empresa como la importancia que tenía. Y entonces empezamos a pensar solamente en dar el elemento básico que tenía esa empresa, que fue la calidad. Tenía una calidad técnica de producción enorme, tenía una calidad de acabados estupenda, tenía todas las tecnologías para mejoramiento de todas las áreas de decoración, una enseñanza exactamente al cliente, cómo son los muebles, en dónde están los muebles, y que destacando solamente y básicamente la calidad. Entonces fue una orientación muy puntual, porque a través de eso entró en todo el país el concepto de que pagaba el mueble más caro del país, Por la calidad, Por la la mejor calidad. calidad del país. por la O de mejor calidad del país. Y eso estaban trayéndolo a la facultad, todos esos conceptos, incluso de las lógicas de la producción y de la calidad. Bueno, en el área de objetos sí se buscaba eso, porque en el área de Diseño gráfico, diseño comunicación. gráfico y todo lo demás, se les daba unas indicaciones generales, pero los profesores tenían absolutamente, como dice Vichy, se iba armando Claro. como iba necesitando la facultad. Pero te hablaba un poco en mi plano personal, la Claro. pregunta que era bien concreta y muy definida. Entonces te digo, eso es lo que pude yo hacer Y con en estos esa dos época, amigos. Patricio, tenías buen apetito, porque ahora ya No, ya no. no. Y
No, ahora, ni ahora, digamos. Ya. Siempre fui flaco, eso sí. Siempre fue flaco Patricio. Pero, Vichy, antes de usted como decano, usted cuando ya llega a ser decano, llega en un momento súper importante en el que estaban cumpliendo además 10 años, ¿no es cierto? Del 84 al 94, estaba como consolidándose este nuevo momento de la facultad. Pero ya tuvimos un primer decano de facultad. ¿Quién fue? Manuel Contreras. Manuel Contreras. Bueno, el primer decano fue Manuel Contreras, luego fue Diego Jaramillo Ya. y luego yo, Patricio León, Leonardo Bustos, no, Joaquín Landívar. Fabián Landívar, Fabián. Leonardo Bustos, luego Genoveva. Genoveva. Ahora, una cosa que es interesante, creo yo, es el que tuvimos necesidad un momento de salir más allá de las clases hacia la comunidad. Ya. Había que establecer una validación de la comunidad respecto de la facultad. Independientemente de que ya teníamos algunas promociones, había que saber cómo la comunidad nos veía. Porque de hecho habían cambiado algunas cosas, pero que no eran muy evidentes. Habían cambiado las formas de ver, de los objetos, del diseño gráfico, en fin. Pero no había ningún registro, no había ninguna evidencia de esos cambios que de hecho se estaban produciendo en el diseño. Pero también en el gusto de la gente de la ciudad, que empezaba a exigir cosas distintas, ¿no? Claro, yo no creo que sea el gusto, sino más bien cómo nosotros íbamos incorporando como escuela académica una nueva cultura para entender y mirar el diseño. Ujú. Es decir, había que ir incorporando nuevas facetas para la interpretación que tiene que hacer la gente y la comunidad de la vida diaria respecto de las cosas que usan. Ya había una conciencia plena de la arquitectura que teníamos. Pero el interior de la arquitectura y lo que hay dentro de la arquitectura y la vida en común y la vida continua Y cotidiana. Es diferente que la gran carcasa que es la arquitectura. Entonces, Claro. estábamos incorporados nosotros en ese ambiente como una irrupción que había que ver qué resultados produjo. Entonces, no me acuerdo exactamente el año, pero mientras yo era decano, lo primero que había que hacer era mostrar qué es lo que habíamos hecho durante 15 años. Porque cuando yo era decano cumplimos 15 años. Ya. Entonces, hicimos un trabajo de identificar dónde están todos nuestros egresados. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Después, por supuesto, la universidad ya sistematizó todo ese encuentro con los egresados y los profesionales a ver qué es lo que están haciendo. Nosotros empezamos a buscar a todos los egresados a ver qué estaban produciendo. Habían egresados que estaban haciendo objetos, mobiliario, joyería, vestimenta, diseño gráfico, cerámica, en fin. Se habían ido Entonces, especializando en distintas áreas. Teníamos un abanico bastante grande para saber qué era lo que habíamos producido, cómo nuestros profesionales estaban enfrentándose con la comunidad y cómo la comunidad veía esos nuevos productos. Entonces armamos un fiestón, recordarás viejo, por los 15 años y armamos una exposición en el Museo de los Metales. Ok. Entiendo que aquí debe haber en los archivos el catálogo que hicimos de los objetos. No sé, Daniel, si tú tienes. Yo tengo, claro que sí. Tenemos un catálogo que yo creo que era impresionante para la época. Yo creo que era el primer catálogo de diseño que se hacía en la ciudad. Y sería lindísimo reeditarle a ese catálogo, ¿no? Yo tengo. Ya, ahora, habían dos cuestiones que eran bien difíciles. Primero, encontrar recursos para hacer el programa
de editar el catálogo, de armar la exposición, se necesitaba muchísimo dinero. Y en ese tiempo Mario Jaramillo me decía que los recursos son limitados. Empezamos a buscar, me acuerdo yo, a todos los empresarios pudientes que sabíamos que podían auspiciar un evento de esta naturaleza. Dicho sea de paso, nadie quería incorporarse en esa empresa. esa empresa. Oye, yo visité personalmente a todos los empresarios cuencanos y todos tenían objeciones, no querían poner dinero. No. Tenía que haber ido con el Patricio. Claro. No querían poner dinero en una empresa que no sabían Incierta. qué rumbo iba a tomar. La empresa que más nos ayudó fue, ¿cómo se llama la que produce el ron San Miguel? Desarrollo agropecuario. Desarrollo agropecuario. Ellos fueron los que más nos ayudaron. Pero ¿Ves? era la relación. era increíble cómo era difícil convencer a la gente que estábamos haciendo una cosa que tenía importancia. Y era una importancia académica, era una importancia cultural, era el ver qué es lo que habíamos producido y cómo la ciudad aceptaba. Bueno, hicimos una muy buena recopilación de cosas que pudimos exponer. La exposición fue un éxito. Muy buena aceptación de la gente. Yo creo que había una semana de notas en la prensa de cómo la facultad había producido tantas cosas que la gente no conocía. Yo creo que fue uno de los retos primeros para mostrarnos ante la comunidad y para sincerarnos con respecto a las cosas que estábamos haciendo. Claro. Mi querido Vicente, Para ver ¿usted los se acuerda de algún nombre, de algún estudiante que haya sido referente en esa época? Bueno, los estudiantes que eran ya referentes en esa época eran los que después se hicieron profes. Ok. Por ejemplo, Diego Valareso era un insigne expositor y era el que armaba todas las exposiciones y luego creo que la universidad seguía trabajando con su aporte, armando las exposiciones. Él tenía todos los contactos porque Diego era de la primera promoción de diseñadores. Primera Ajá. producción. Sí. Entonces teníamos muchísima gente que estaba entre las primeras promociones. Carlitos nos dice acá el Danilo. Carlitos Pesantes. Carlos Pesantes. Sebastián Malo, que Sebast- también es. Bueno, y- ahí, y- en el catálogo el hijo vos de ahí Eduardo tienes Vega, los que ya estaba que querían. tomando la cerámica del Eduardo, el hijo, que también fueron de las primeras promociones. Bueno, lo importante de esa exposición fue que presentamos diseño en todas las áreas. Y había muchísima gente que estaba haciendo muebles, muchísima gente que estaba haciendo joyas, cerámica, que estaba haciendo ropa, vestuario, estaba haciendo moda y fundamentalmente diseño gráfico. Había más gente dedicada al diseño gráfico que a las otras áreas. Pero entonces, en ese momento de sincerarse y de mostrar, fue el momento en el que dijeron, bueno, vamos a La parar un ratito y especialización. hay que empezar a pensar en las Claro. especializaciones, Cuando claro. Exactamente, cuando yo tomé al final ese proyecto momento, ese momento que llevó Vicente, nos hizo hacer la pregunta, porque muchas de las personas ya querían salir a especializaciones, pero tenían el título de diseñadores. Y entonces la pregunta que nos planteamos era, diseñador, digamos, les preguntaban, ¿diseñador en qué? Si quiere gráfico, si quiere textil y modas y todo lo demás. No teníamos sino el título de diseñadores, que son los diseñadores generales. De allí surge, desde el 2000 empiezan a buscarse la forma de separar las 4 áreas que hasta ahora existen, con el área de objetos. No sé si ahora lo llaman industrial también o no. Productos. Productos. Bueno, joyería sigue. Dentro de productos. Adentro de productos está. Había metalmecánica, había cerámica, bueno, textil y moda y gráfico ya estaban bastante más especificados. Pero los otros 2 estaban por objetos y el otro era...
Metalmecánica y todo lo demás. Esa era en principio la forma. La lógica, claro. La lógica que teníamos, que surgió precisamente de ver todo ese grupo que ya se iba identificando, pero que no tenía la especialización que se necesitaba para continuar el estudiante en sus estudios posteriores. Y seguramente también en ese momento ya los profesionales entraron en un diálogo con ustedes como sus profesores y quienes seguían en la facultad y les comentaban esta necesidad. Bueno, sí, de hecho, había un intercambio de ideas que era riquísimo, ¿no? Inclusive en esas épocas se produjo una mayor discusión respecto de hacer el colegio de diseñadores. Porque a los 15 años se iba encontrando gente que no se había visto nunca después de haberse graduado. Y veía que hacían cosas que podían empatar, que podían retroalimentarse, que podían complementarse, en fin. Entonces, una de las salidas fue generar una institución que pueda unir ideas, claro. discusiones. Claro, es una meta y un reto que ha estado ahí siempre dando vueltas desde ese momento y ahora está un poco... ¿no? Sí, está consolidándose con esta asociación, ¿no?, de diseñadores. Ahora, posteriormente a eso, empezó, por cierto, la discusión de las especialidades. Yo era uno de los que me oponía a esa segregación de conocimientos, porque es más o menos igual que el caso de los arquitectos. Nosotros somos arquitectos. No soy arquitecto especializado en vivienda. Otro no es arquitecto especializado en aeropuertos. Esas son cosas que la propia profesión, el propio conocimiento general va dando el camino, decantando y va dando, como tú dices, el camino. Y yo creo hasta ahora que el diseño es general. Los diseñadores deben saber cómo manejar imágenes, cómo manejar los objetos, cómo mirar el mundo de la cultura de los objetos. Uh-huh. Y luego después el decantarse por una área es un problema que va definido por el tiempo, va definido por las aptitudes, por las oportunidades, en fin. Uh-huh. No se puede hablar de que un diseñador gráfico no debe conocer el mundo de los objetos y dominarlo, o estar inmerso en el mundo de los objetos, del espacio arquitectónico. Uh-huh. Claro, es todavía una discusión súper vigente que todavía nos convoca y nos hace pelear y nos hace amistarnos dentro de la facultad, por supuesto. Hay universidades en el mundo que de hecho tienen estas especialidades y son muy específicos en tal o cual área, pero hay otras universidades serias en donde el diseño es general, es decir, el diseñador es diseñador de todo lo que tiene que ver con la cultura de los objetos y con la cultura visual. Y justo en el episodio anterior se hablaba un poquito de eso también con Diego Jaramillo, ¿no? Sí, con Genoveva, por supuesto. De volver a hacer un conjunto, digamos, el tema del diseño, para que no sean tan especializados, sino que tengan una rama más general también, general. ¿no? Ajá, así es. Lo que pasa, perdón, para terminar esto, yo creo que es importante. El ciclo académico tiene que irse cerrando en ciertos periodos. Se prueban ciertas cuestiones que funcionan, se desechan las que no funcionan. Y se renueva. Claro. Entonces la idea de volver al diseño general no es una idea descabellada. Lo que pasa es que hay que ver cómo hacerlo. Claro. Ajá, es verdad. De la manera adecuada, ¿no? Hay que ver cómo hacerlo, de tal manera que pueda el diseñador tener una visión global de lo que es la cultura de los objetos. De los objetos. Ahora yo les quería preguntar dos cosas anecdóticas para terminar, que el Danilo ya nos está poniendo el tiempo. Y era a Patricio preguntarle cómo llega a Vidrart. Cómo se consolida esa idea y ese trabajo que usted ha venido haciendo relacionándose con el vidrio y también poniendo en valor una cuestión importantísima que es el vitralismo en la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasa ahí en ese momento, Patricio? Verás, te decía que cuando yo salgo de arte práctico... Te mandaron sacando. Bueno, cuando él sale, también salió. Tenía que salir.
Pero es que es muy Sacado, suave, no, es muy pero suave salió. la expresión. Pero finalmente salí. Salí. Y yo me quedaba un poco con la preocupación de empezar algo mío propio. Y los viajes míos me unieron mucho a exposiciones importantes, y unos que me atrajo muy, muy fuertemente fue el vidrio, sobre todo con unos trabajos con este amigo finlandés Tapio Virkala. No sé si ustedes le conocen, pero fue el que me impactó mucho sobre lo que era el vidrio. Y una vez conversando con Luna Tovar, como señor Luna Tovar, porque me pidió que le haga unos primeros vitrales para una iglesia interior en su casa, me decía: Patricio, yo siempre leo que el vidrio es el material más difícil porque no tiene un comportamiento mínimamente lógico, ni mucho menos. Algún día te sale un color que hiciste, en vez de azul se hace verdoso, y el otro día en vez de ser verde, te sale un amarillo. Entonces, que era una lucha muy frecuente la que planteaba el vidrio. Y me hizo caer en cuenta cuando llegó una señora de un almacén grande de Guayaquil y me compró todas las piecitas que había hecho, pero me pone una condición: yo quiero que usted sea mi productor exclusivo, pero quiero una cosa, quiero que estas piezas que usted me ha hecho, unos azules que puse con un óxido de plata, entonces hice unos diseños allí. Y me dice: pero le pido que todos sean exactamente iguales, porque yo tengo que esto guardar en una bodega, y la bodega tenemos un código para los tamaños, las formas y los colores. Entonces le levanto una pieza. Yo tenía una pieza que decía diseño artesanal hecho en Cuenca. Decía: vea señora, está confundida. Yo no soy fábrica. Hago estas piezas de una a una. De una en una. Y no pude seguir con las piezas porque me costaba un horno de templado que ya no podía pagarlo por el costo que significaba. Y yo trabajaba, y para templar cogía un periódico, doblaba y botaba al arco de templado. Y se prendía hasta contar 3, estaba en la temperatura. Wow. 1, 2, 3, ¡pam! Y entonces se cerraba el horno. Pero no contabas con que noches frías de Cuenca, ¿no? Se apagaba y le ponías antes o le ponías después, y tenía un índice de trizaduras muy alto. Okay. Entonces, de 20 piezas que hacía en un día, quedaban 8. Sí, una pérdida muy fuerte. Y entonces fui entrando un poco al vidrio, como te digo, por un desafío muy fuerte que presenta. Tuve la enorme suerte de irme a México para analizar esto en México, y me encuentro con un diseñador de la Casa Barovier de Venecia, en Italia, muy destacado, que le había llamado a México Pedro Ramírez Vázquez, que fue ministro de Educación, y él que diseñó todo el campus de la Universidad de UNAM. Entonces era una personalidad de altísimo nivel, y le lleva para que haga cristal. Uh-huh. Pero este tipo pasaba una crisis personal y no podía, y me regaló prácticamente toda su formulación química para hacer vidrio. Para el color, para y me regaló la quema. hasta un plano de un horno. Tipo que nos hicimos amigos saliendo de a las 5 que salía él. Vivía solo, vivía en Monterrey, tenía problemas con su familia. Y entonces, o sea, usted le encontró deprimido y el tipo le pasó el plano de los hornos. Está medio rara esa historia, pero bueno. A la final me dio. Qué bueno por Cuenca en todo caso. Oye, y aquí empiezo a hacer vidrio. Primero, para hacer el vidrio de los vitrales, cogí la idea de mi mami, que tenía una maquinita que se movía para hacer tallarines. No sé si han visto una maquinita que se movía y se hacían los tallarines. Hice eso. Y me salían los vidrios. El vidrios de aquí, que están de la capilla de esta iglesia, que fue de las primeras mías,
es con ese vidrio, unos matices de violetas con azules, preciosos. No sé en dónde están los vitrales de aquí. Quiero aprovechar para que se pregunte a las autoridades. Quiero dejar aquí la denuncia, diga. Sí. De pérdida. No, deben tener guardado. Porque es realmente una preciosidad de una piezas. pieza. Entonces, decís como usted pieza. empieza en el mundo del vidrio. Y Vichy, yo le quería hacer una pregunta muy personal. Debe haber sido un gusto que luego de usted haber sido parte de la fundación de esa nueva escuela, su hijo se hizo diseñador. Cuéntanos esa historia. ¿Qué pasó con Cristian? Que además es un ex estudiante de la universidad, ex profesor o profesor todavía de la Universidad de San Francisco. ¿Qué pasó ahí? Debe haber sido una satisfacción personal importante. Bueno, esa relación es especial porque te replanteas una serie de cosas. Cuando ya tienes la responsabilidad de que alguien de tu familia, a quien quieres mucho, se forme en la facultad en la que tú trabajas, te pones a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo, no? Y de hecho, pues, eso me obligó primero a replantear mis materias. Yo me acuerdo que cuando mi hijo iba a ser mi alumno, yo pasé un mes replanteando toda la forma de dar mis clases. Porque, quiera o no, ese golpe de tiempo te permite ver que de alguna manera te estancas cuando no tienes una visión así de una responsabilidad más allá de la de dar clase a un grupo. Pero cuando tienes la responsabilidad de dar clase al tipo al que estás chequeando su futuro, por el que estás construyendo el futuro, de hecho uno tiene un remesón. Entonces yo creo que además de haber hecho eso, independientemente, procuré que toda la parte administrativa, académica, mejore. Y por supuesto, no es un trabajo mío, es un trabajo de la escuela, pero... Eso iba a decir yo. Pero... Él tiene muy poco de participación. De hecho... O sea, que sí les pidió ayuda a ustedes para hacer eso. Que sí, había que explicar que era un hombre de primera y con semejante profesor había que ayudar en ese sentido. Yo creo que vale la pena también contar lo siguiente como una de las experiencias que la facultad tuvo en esos periodos. ¿Qué otras formas hay de salir a la comunidad? Nosotros no habíamos salido a la comunidad excepto por la experiencia de la exposición y por ciertos contactos esporádicos que teníamos con la asociación de artesanos y por la relación que teníamos con la ciudad, pero esas eran relaciones meramente academicistas. O sea, era un problema que tenía que ver con la academia, pero no era un problema de enfrentarse con la comunidad. Entonces, encontramos en esa época un método que de hecho no es nuevo ni mucho menos, de hacer convenios con las instituciones para que nuestros trabajos, especialmente los trabajos de grado, estén relacionados con resolver un problema, una necesidad que tenían una comunidad, las instituciones y de hecho la comunidad. Entonces, se hicieron una serie de trabajos de grado en el que se incorporaron muchos estudiantes de todas las áreas. Estudiantes que estaban en el área de objetos, estudiantes que tenían más la línea de trabajar en el área textil, en el área gráfica, en fin. Entonces hicimos convenios, por ejemplo, con el municipio de Chordelera, para generar varios proyectos que puedan beneficiar a la municipalidad y que puedan aplicarse en la comunidad. Por ejemplo, señalética para toda la ciudad, para la municipalidad, estudios de imagen corporativa para la municipalidad y todas sus instituciones dependientes. Teníamos proyectos para generar imagen visual para promover turísticamente la comunidad. Joyería. Teníamos proyectos para trabajar con
las asociaciones de joyeros, con las asociaciones de tejedoras. Es decir, se armaban unos proyectos multipropósito, multidisciplinarios, donde trabajaban hasta 15 estudiantes y con esos trabajos se graduaban. Y además participaban varios profesores como directores de área, digamos, y responsables de cada uno de los sectores en los cuales se dividía el proyecto global que se hacía mediante un convenio que además se valoraba y que generaba ingresos para la universidad. Para la universidad. Y además hicimos claro, varios proyectos. Y por otro lado, lograban insertar estos profesionales en las distintas comunidades y darles valor. Una práctica súper importante. Muchos estudiantes ahí, inclusive después, hacían proyectos personales o profesionales con las municipalidades, en fin. Por supuesto. Entonces hicimos mobiliario urbano, escultura urbana, mobiliario para las entidades, diseño gráfico para promocionar las diferentes actividades culturales de la comunidad. Claro, y además las tomas que la facultad solía hacer, de repente estábamos en el Puente Roto, estábamos en las escalinatas, estábamos tomando el Parque Calderón, claro. Digamos, esas activaciones de la ciudad súper interesantes. Trabajo de campo, ¿no? Es el trabajo de campo y además esa presencia en la ciudad. ¿Usted quería decir algo, Mateito? Sí, yo quería hacerles una pregunta que a mí me parece súper importante, sobre todo desde su visión. Yo quisiera saber si ustedes fueran estudiantes nuevos de 17, 18, 19 años, estudiantes que acaban de entrar a esta universidad, ¿qué es lo que más disfrutarían actualmente tanto de la facultad como, por ejemplo, las nuevas herramientas digitales, los convenios que hay con tantas empresas, los lugares de prácticos o inclusive este tipo de lugares donde pueden, digamos, demostrar todos sus trabajos y demás? ¿Qué creen ustedes que disfrutarían más de esta Universidad de la SUAY como ahora la conocemos? ¿Qué dice Patricio? De Patricio de 18. Es que tengo que pensar como lo de ahora, porque estoy volviendo acá. Oye, sabes que tienes tantos recuerdos, tienes tantas vivencias, que todo para mí, por ejemplo, que vengo muy poco después de haberme jubilado, pero veo siempre adelante, siempre cosas nuevas, siempre variaciones, siempre la inquietud que nosotros teníamos y que creíamos que eso era lo fundamental de trasladar al futuro, que se realiza, que se hace. Eso es lo que a mí más me impresiona y me alegra profundamente, porque se ve que sigue el camino de ser la mejor facultad de carrera de diseño del país. Lo decimos con honestidad, o yo lo digo por lo menos porque conozco que la apreciación de la Facultad de Diseño es muy alta. Seguir rezo te colma. O sea, no tengo puntualmente una visión, sino tengo el recorrido, o sea, la semilla fecundó. Esa es la idea. Qué chévere. Vichy, usted. Bueno, yo voy a decir algo que seguramente todos los que pasamos por aquí en algún momento quisiéramos decir. Cuando se fundó la escuela, pasó mucho tiempo, el conjunto de profesores, algunos estudiantes, los del área administrativa, las autoridades de la universidad, en fin, en un seminario permanente para saber qué es lo mejor, qué conviene, cómo armar este enorme rompecabezas académico que es entregar a la sociedad una escuela de formación académica que en esa época no se conocía para nada. Claro. Pero podemos caer en el riesgo de creer que ahora sí la conocemos, que sabemos qué entregar a la sociedad. Y un poco se cae en el peligro de dormirse en los laureles. De tal manera que la discusión permanente, continua, un poco se ha dormido también. Yo creo que este rato, si yo fuera alumno, sabiendo lo que sé, habiendo vivido lo que he vivido, lo primero que haría es incentivar de nuevo la necesidad de la discusión para saber
¿En qué camino andamos? ¿Qué estamos haciendo? Y realmente si lo que estamos entregando este rato a la sociedad como producto académico depositado en la mente de los profesionales, ¿tiene o no tiene sentido? ¿Vale o no vale? ¿Cómo enfrenta nuestro profesional Las nuevas el soluciones, ¿no? empleo, por ejemplo? ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Exacto. ¿Qué les va a pasar a los diseñadores con esta bendita inteligencia artificial que no es nada más que un masivo robo de producto hecho por todos los diseñadores, por todos los arquitectos, por todos los poetas? Por todo lo hecho. Hay un grupo de tipos que inventan unos sistemas que se roba toda la información y son los que ganan la plata, dejando a todos los demás y a muchos en la indigencia porque les quita el trabajo. Claro. Claro. ¿Qué es lo que la facultad tiene que repensar respecto a lo suyo para enfrentar esos benditos retos? En mis tiempos de decano yo tenía muchísimo gusto de saber que había una discusión así acalorada. Si dibujar a mano o dibujar en computador. Esa era la discusión. O sea, ¿cuál de las dos maneras hace que la formación sea de los mejor, profesionales sea más completa, sea más integral? Más adecuada. integral, adecuada, en fin? Y ahora, ¿qué discusión se plantea en la escuela respecto a la inteligencia artificial? Ya no estamos hablando de el dibujo a mano contra el dibujo en computador. Evolucionó, digamos, la estamos discusión. estamos hablando de una lucha continua contra el monstruo de la inteligencia artificial, que está manejado por una serie de corporaciones que lo que están haciendo es robando toda la propiedad intelectual. Y mantener Así es. esta discusión que después va a Producido evolucionar en también, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A Patricio, a Vichy por este espacio que no va a ser el último, esperamos, porque tienen que venir a acompañarnos otra vez con más anécdotas. Ha sido muy lindo tenerles aquí. Gracias, Mateito. Gracias también, Danilo, que siempre está ahí dándonos sus instrucciones. Y gracias por insistir en que la discusión continúa. 40 años después, creo que ese puede ser nuestro eslogan. La discusión, el debate, el crecimiento continúa. Y las cosas que ustedes nos están contando nos muestran quiénes somos y quiénes y nos plantean también quiénes queremos seguir siendo. Bueno, muchas gracias con todos. Vamos a estar la próxima semana en otro episodio de Dimensión Creativa. Gracias. Gracias Chao. a ustedes.